Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919 Radio Caliente. 36 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Buenas noches, estamos otro jueves más en el programa de la Iglesia del Redentor FM Fuego. Hoy 11 de septiembre, el Día del Maestro, señor. En homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, que murió el 11 de septiembre de 1888 en Asunción. Se conmemora el Día del Maestro, hoy se celebra el Día del Maestro. No se celebra la muerte de Sarmiento, pero sí se celebra el Día del Maestro, ¿no es cierto? Así que a todos los maestros que están en las escuelas, salud, y a todos los maestros bíblicos también que están, que cada domingo, cada sábado, cada día dan su clase bíblica también. Un saludo grande para todos. Es uno de los dones del Espíritu, ¿no? Pastores y maestros. Así que bienvenidos y bendiciones a todos los maestros que están enseñando la palabra. Así que bueno, hoy, como siempre, con mi amigo y hermano el pastor Ariel Alonso. Hola, buenas noches, Dios los bendiga. También muy feliz día del maestro para todos aquellos que están en las escuelas y los que están trabajando en la iglesia. La verdad que es una gran bendición poder tenerlos. Bien, en los controles como siempre, Fausto, el capo del mundo. Saludame, Fausto. Fausto levanta el dedo como si estuviéramos en streaming, Fausto. Qué grande, Fausto. Acá estamos. Como cada jueves, hoy 11 de septiembre, ¿sí? 2025, digo la fecha, la hora, por si lo estás escuchando algún otro día de un año superior. Por ahí estamos en 2042 y estás escuchando el programa de 2025, ¿no? Cuánta fe que tengo, ¿no? Que este programa va a seguir 20 años más. Bueno, ahí estamos. Así que si estás en 2042, y mirá lo que hacen en 2025 ahí en Remedio Escalada. Acá estamos, el programa de la Iglesia del Redentor. Si querés comunicarte con la radio, te puedes mandar un mensaje del 1155081810, 1155081810. Ahí mandás tu mensajito, tu pedido de oración, si querés escuchar alguna canción que la programamos para la semana que viene, algún deseo, alguna palabra bíblica, y decimos de dónde nos escuchás, y va a ser muy lindo recibir tu mensaje, así nos sentimos acompañados en esta noche. Hoy tenemos un montón de cosas, como siempre. Tenemos lo que pasó el fin de semana en la iglesia, ¿sí? Lo que hemos vivido este fin de semana con el Espíritu Santo, que además fue un fin de semana de elecciones, ¿sí? Así que fue un fin de semana movidito. También vamos a tener informe de la iglesia perseguida, ¿sí? Hoy nos toca el país Bangladesh, el país número 24. Hay un país de Asia ahí al lado, ahí al este de India. Vamos a tener canciones y vamos a tener un testimonio de un pastor que es un pastor que habla mucho en las redes y en YouTube, que es un pastor muy bíblico, el pastor Sugel Michelén. Vamos a ver su testimonio de conversión, muy lindo, desde Belén hasta la República Dominicana. Mirá cómo viene la cosa. Pero como siempre, vamos a empezar primero con una canción. Y como siempre empezamos con una canción bien power. Vamos a escuchar a Urban Power Trio.
la canción es El Maestro, justamente en este día, el maestro, qué mejor maestro que el Señor Jesucristo. Así que hay Urban Power Trio, esta banda mendocina, que hace un rock muy lindo, muy potente, está muy buenísima, así que búsquenla en YouTube si la quieren encontrar. También artistas de OMCA, así que le mandamos un saludo a la gente del chat Juntos por la Vida, que siempre ahí publicamos el programa y nos están escuchando. Así que el programa, la canción de hoy era El Maestro. Bien, el fin de semana en la iglesia pasaron muchas cosas. Yo estuve ausente porque estuve como delegado electoral en la escuela, así que no estuve el fin de semana con la iglesia, porque estuve cumpliendo mis deberes cívicos, pero bueno, tuvimos como siempre el sábado la actividad de los niños. El sábado arrancamos con la actividad de los chicos, 3:30 de la tarde, la verdad que cada vez vienen más chicos a las actividades, bueno, donde se puede compartir un poco la palabra, donde se presenta siempre a Cristo, ¿no? con los adolescentes. Y después con la demás clase también lo mismo, donde hubo bastantes chicos en distintas salas. La verdad que es una bendición. Porque se va predicando la palabra, como dice el Señor, en el proverbio, instruye al niño en su camino, que aún de grande no se apartará de él. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Y es tan vasta la Biblia que uno va tomando porciones cada sábado y tenés para avalar un montón con una pequeña porción de la palabra. Es tremendo. La verdad que los profesores hacen un lindo trabajo, porque lo van adaptando según a las edades, ¿no? Claro. Y eso es importante. Yo veo a veces en la sala más chiquita, los profes agarran con dibujos, todos ya empiezan a contar la historia de David o de Goliat, ¿entendés? David y Goliat, esa historia, como uno dice, pero ¿cómo se ayudan los chicos? Nuevamente con dibujos, una onda, les cuentan la historia. Sí, lo adaptan para que los chicos puedan entender el significado de la historia, pero no se puede tampoco leer un texto de 12 versículos porque no lo van a entender. Tal cual, la verdad. En cambio, los adolescentes tienen un mejor periodo de comprensión, e incluso también cuestionan, preguntan, ¿no? En algún sentido, ¿no? Como obvio, interesados en lo que se está diciendo. Es importante, yo creo que cuando están las preguntas, porque hay interés de conocimiento, ¿no? Y los chicos sí, opinan, dicen su manera de pensar, se escuchan, no están equivocados en la manera de verlo. Para mí todo es acertado, lo que sí, bueno, uno lo va llevando hacia la palabra, lo que dice la palabra del Señor, y la verdad que se está armando un lindo grupo. Seguimos orando por cada uno de ellos, pues sabemos que cada uno pasa por diferentes dificultades, pero seguimos orando y vemos la mano del Señor en la vida de cada uno de ellos. Bien, y el domingo, a pesar de las elecciones, digamos, se hizo el culto al mismo horario, a las 6 de la tarde. Tenemos que decir que la iglesia es justo enfrente de un colegio. Exactamente. Había mucho movimiento en la escuela por el tema de elecciones, pero se pudo hacer muy bien el culto, ¿no? Sí, la verdad que a pesar de las elecciones hubo bastante concurrencia de los hermanos, claro, qué bueno, donde podían venir a alabar al Señor, ¿no? En todo sentido, con las canciones, con su palabra. Dios habla en todo momento. Creo, la verdad, que fue un culto de gran bendición. Un culto donde se movió el espíritu de una forma muy muy especial, ¿no? Se sentía en ese momento el mover del Espíritu Santo. Y después, bueno, y el lunes, el martes tuvimos el discipulado. Estamos con el discipulado, donde estamos abarcando un poco lo que es la importancia del bautismo. El bautismo, sí. La verdad que se pone muy lindo porque hay varios hermanos que preguntan y eso es importante. Y preguntan con interés de bautizarse. La verdad que eso es importante, ¿no? Tomar la decisión, hacer su fe pública, ¿no? Donde simboliza, dice, cuando uno se bautiza simboliza eso, ¿no? Que uno hace pública su fe. Exacto. Y también simboliza que cuando uno se sumerge, muere con Cristo, y cuando sale resucita con Cristo. Es todo simbolismo, pero es importante. Exacto, tenemos que creer bien que es un símbolo, que es una ordenanza del Señor. Es una ordenanza, es una de las 12 ordenanzas que pone el Señor. Pero lo que mostramos es justamente que tenemos esa fe, ¿no es cierto? Y lo hacemos público. Claro, y también es muy importante que estamos demostrando que pertenecemos a esta iglesia, exactamente. A una iglesia local, ¿no? Pero bueno, es un simbolismo, pero es una ordenanza que el Señor manda, ¿no? Así como la Santa Cena. Y también los martes se está juntando más gente. El martes fue el día más concurrido. La gente también está interesada en lo que es las bases de la doctrina cristiana, para entender bien, porque a partir de ahí uno puede empezar a profundizar, ¿no es cierto? Si uno no conoce bien las bases, es como complicado poder profundizar en un texto si uno no entiende qué es lo primordial para entender. Así que está muy bueno que la gente que nuestra comunidad empiece a interesarse en eso. Una linda pregunta que me hizo un hermano. Me dice, no sé si soy digno
de lo que Dios me está dando. Pero eso viene de una charla que estamos haciendo los martes, de discipulado, claro, donde estamos hablando del bautismo, del perdón, cómo Dios se revela a través de su palabra. Y es hermoso, ¿no? Porque decir, mirá qué pregunta, ¿no? Y llega muy interés, ¿no? Uno es digno, porque el Señor ya lo hizo digno cuando murió en la cruz. Exactamente, uno a través de Cristo. Y eso, cuando uno se pregunta si es digno, ¿no? Ya sabemos de dónde vienen los ataques. El diablo siempre quiere llevarnos cabeza abajo, siempre diciendo no podés, vos no estás para esto, lo que vos decís no es cierto, pero nuestro fundamento es la palabra de Dios y es la Biblia. Entonces, sobre ese fundamento está nuestra fe, que es la palabra de Dios. Exactamente, la roca. Entonces, ¿no? El fundamento es la roca que exactamente. Cristo. Y vemos que uno, cuando te mueve el espíritu y te pone palabra de espíritu, ¿cómo no vas a ser digno? Y la verdad que esa charla te llena, ¿viste? Te llena porque decís, ¿qué salió de un discipulado, de una palabra? Estamos hablando sobre el bautismo. Claro, pero y sale un disparador. En eso es justamente el estudiar la Biblia te produce inquietudes y está bueno preguntar. Siempre decimos, lean la Biblia, si no entienden nada, anótenlo en un costadito y después vamos y charlamos, preguntamos sobre esto, averiguamos el tema. Porque claro, hay pasajes bíblicos que por ahí son más confusos o más oscuros para algunas personas o para todos, y está bueno poder tomar nota de esto que no entendemos y poder preguntar y charlar sobre el tema, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad. Y bueno, la clase de discipulado es eso justamente, ¿no? Poder entender bien las bases bíblicas de la doctrina cristiana, y más adelante intentaremos profundizar más en algún libro específicamente. La idea es continuar juntándonos los días martes 18 cuando terminemos el discipulado para seguir profundizando en algún texto en específico, ¿no es cierto? Tal cual. Acá un hermano, un amigo más que un hermano, Alejandro, me está preguntando si salimos en vivo o es grabado. Debe salir tan bien que parece que es en vivo. Mirá vos, parece que no. Ale, es en vivo, Ale. Alejandro es en vivo, Alejandro. Escuchanos ahí. Alejandro Noriega. Ah, qué grande el Noriega. Epa, mirá cómo salió la voz. No. Tremendo, Noriega y salió todo. Qué grande. A veces me lo cruzo cuando voy de laborar, yo estoy saliendo del colegio también, nos saludamos. Así que sí, Ale, estamos en vivo. Me mandó unos hijos Claudio Preseo también. Me dice feliz día a todos los maestros y docentes de la palabra de Dios, la palabra de vida. Bendecido programa. Su papá está mucho mejor, Roberto Preseo, por el cual estuvimos orando. Está medicado y está mucho mejor, y gracias por las oraciones. Así que seguimos orando. Y mando un saludo a mi vieja y a mi hermana, que bueno, también son maestras ahí y del software. Porque Claudio Preseo fue profe del software, que está justo en el colegio, está enfrente de la iglesia, así que de ahí nos conocemos y ahí él conoció al Señor. Así que cine software. El cine software, sí, así que ahí estamos. Mandamos un saludo a Claudio, que está ahí en Alejandro Korn escuchándonos. Bueno, y Nelly también está escuchándonos, Silvana nos está escuchando también, así que tenemos muchos oyentes ahí que son fieles los jueves a las 21 en FM Fuego 91.9. Si quieren comunicarse, mandan un mensaje al 15 55 08 18 10, 11 55 08 18 10, digo 15 o 11, lo mismo sería. Claro. Así que mandan un mensaje ahí. Y la iglesia queda en Bonatero 757, ahí entre Bolonia y Amberes, para que quieran visitarnos en Banfield. Se acercan con el 283, el 271, el 1550. Sí. Ahí los colectivos que nos dejan para acercarse a la iglesia, que todos los domingos a las 18 estamos ahí llevando la palabra de Dios a todo el mundo. Seguimos orando por Francesca. Karina había pedido oración. Seguimos orando por Karina y Carlos Zapata. Sí. La hermana que vende todos lo que es olla Essen, claro. Essen. La buscan como Ale Essen ahí en Essen, y también están en la feria de Fiorito trabajando, están dando buenas promociones. Sí. Dan cuotas también, así que está bueno aprovecharlo. Si dicen que le escucharon el programa de la Iglesia del Redentor, le sube un 10%. Le pone a precio dólar-MEC. Bueno, pero estamos hablando. Francesca es una nena que tiene poquitos años, tiene 2 años, 3 añitos, y está luchando con un tema de enfermedad, así que estamos orando fervientemente por eso, y bueno, por todos los hermanos de la iglesia, ¿no? Un beso grande a Oscar y a Cristina, que también siguen con sus estudios de salud, Carlito Arellano también, que siempre lo mencionamos en nuestras oraciones, y bueno, y a Mabelita Petoni, que está mejorando bien, también está mejor, así que nos ponemos contentos porque Dios está obrando en la vida de las personas. Así que bueno, seguimos en este programa del día de hoy. Vamos a escuchar otra canción. Ahora me acuerdo, Fausto, ahora me acuerdo. Vamos a escuchar el trío Salta, un grupo folclórico justamente de Salta,
con la canción Es Tiempo de Volver, una hermosa chacarera para escuchar y ponerse a bailar en casa. Vamos. No te quedes así, vencido como estás. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Escapar de mis lazos de amor, ninguno como yo te da la salvación. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Que una vez yo te entregué mi amor, que por salvarte a ti una cruz me vio sufrir. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Hoy es tiempo de volver, hoy es tiempo de empezar, hoy es tiempo de buscar la vida. No dejes para después lo que puedas hacer hoy. No te olvides, soy Jesús quien te ama y quiere tener tu tiempo. Sembrar, es tiempo de cegar, es tiempo de marchar, es tiempo de llegar. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Que ayer trajeran tu dolor, trajeran tu pesar. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Esta es la voz de mi amado que me dice así. De confesar, tiempo es de perdonar, debes reconocer que solo no podrás. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Esta es la voz de mi amado que me dice así. Hoy es tiempo de volver, hoy es tiempo de empezar, hoy es tiempo de buscar la vida. No dejes para después lo que puedas hacer hoy. No te olvides, soy Jesús quien te ama y quiere tener tu tiempo. Tu tiempo. Bien, escuchamos al trío Salta con Es Tiempo de Volver. Siempre es tiempo de volver a Dios, ¿sí? Aunque vos pienses que ha pasado mucho tiempo ya, de que no tenés posibilidad de nada, de que estás hace tanto que no le abrazas a él, hace tanto que no pides una iglesia, pero sin embargo,
Siempre es tiempo de volver a Dios. Porque Dios está siempre, como habló el pastor el domingo anterior o el anterior, siempre está el Señor con la mano abierta esperándote para que vuelvas a su redil, ¿no? Como la parábola del hijo pródigo. Así que, si estás en tu casa ahí pensando cuánto tiempo hace que no vuelvo a Dios, bueno, hoy es tiempo de volver. Así que te animo a eso. Miren, hablando de volver o de seguir a Dios, siempre y en cada jueves hablamos de la iglesia perseguida, de cómo hay gente en contextos muy diferentes al nuestro, políticos, sociales, que si siguen a Cristo pueden ser condenados a muerte, así de simple. Y venimos en el programa número 24, el país número 24 de peligro, peligroso para poder ser cristiano. Empezamos con el 1, que era Corea del Norte, o que es Corea del Norte este año. Hemos pasado por varios, por China, hemos pasado por Mauritania el otro día, Laos, Afganistán, y hoy nos toca Bangladesh. Bangladesh es un país asiático, al este de India, muy pequeño, pero tiene 174 millones de habitantes, casi 175, de los cuales casi 1 millón son cristianos, solamente el 0,5%. O sea, 1 millón de cristianos es un montón. En un país de 175 no es tanto, ¿no? En porcentaje. Los convertidos, ya sean musulmanes, hindúes o budistas o de algún origen étnico o tribal, sufren restricciones y discriminación y los ataques más graves en Bangladesh. Por miedo a los ataques de los extremistas suelen reunirse en pequeñas iglesias, en casas o en grupos clandestinos. Las iglesias que evangelizan entre la mayoría musulmana sufren persecución, pero incluso las iglesias tradicionales como la católica romana pueden sufrir ataques o amenazas contra su clero. En el periodo abarcado por el informe de lista mundial de persecución 2025, el que estamos informando ahora, se produjo una gran agitación política en el país, con violentos disturbios que provocaron la dimisión del primer ministro, como si fuera presidente, y un aumento de los ataques extremistas contra los cristianos, especialmente los convertidos del Islam o del hinduismo, del budismo, que son las religiones más mayoritarias en ese país. Los tiempos son muy volátiles, van y vienen, siempre suponen un reto especial para las minorías religiosas. Los cristianos que pertenecen a minorías étnicas pueden sufrir una doble persecución, primero por su etnia, segundo por su fe. Este año, miembros de la etnia Baum, mayoritariamente cristiana, han sido asesinados y muchos se han visto obligados a huir, atrapados en un complejo conflicto entre el ejército y grupos armados tribales. Así que, como les decía hace un rato, ser cristiano también te cuesta la vida, literalmente. ¿Qué ha cambiado durante este año? Bueno, Bangladesh subió 2 puestos de la lista de persecución con respecto al año pasado. Aunque las violentas protestas de agosto de 2024 fueron iniciadas en gran parte por grupos de estudiantes indignados por los sistemas de cuotas de empleo, la violencia se desbordó y se cebó especialmente con los cristianos. Los grupos radicales aprovecharon el caos para atacar a las comunidades cristianas, especialmente a los convertidos. Se quemaron cuando hablamos de los convertidos no hablamos de gente cristiana que ya nació o ya cristiana en el país, sino de los que se convierten del Islam o del hinduismo. Se quemaron casas, incluidas iglesias domésticas, y algunos creyentes tuvieron que pasar a la clandestinidad. Esto es un recordatorio más que de la vida de los cristianos en Bangladesh, está plagada de peligros. Dice un niño cristiano en Bangladesh: voy a la escuela y vuelvo solo a casa. Nadie quiere acompañarme ni jugar conmigo. Un día les pregunté por qué no me dejaban jugar con ellos. Se enfadaron mucho y me pegaron y me dijeron: tú eres cristiano, no eres de los nuestros, te odiamos, no queremos jugar contigo. Esto lo dice un niño cristiano en Bangladesh. Los convertidos, en mayoría del Islam, pero también del hinduismo, del budismo, son los que más riesgo corren de sufrir persecución en Bangladesh. Aunque las conversiones son legales y a nivel estatal, los convertidos pueden sufrir fuertes presiones o incluso violencia por parte de su comunidad local. Además, los cristianos corren el riesgo de ser víctimas de importantes actos de violencia cuando pertenecen a comunidades étnicas o refugiados. O sea, imagínense que es ilegal no ser islamista o budista. ¿Cómo puede ser que alguien pueda legalizar un pensamiento? ¿No es cierto? Pero pasa. En estos países pasa. En Bangladesh, las mujeres y las niñas, sobre todo las convertidas, son las más vulnerables a las violaciones, tanto religiosas como de derechos humanos, por parte de su familia más cercana, familia lejana, amigos, vecinos y comunidad local. La persecución de las mujeres cristianas es compleja y a menudo se oculta tras los matrimonios y la vida familiar, y se justifica por las normas sociales.
La conversión al cristianismo se considera una traición y por tanto las mujeres y las niñas cristianas pueden sufrir acoso, especialmente si no se ajustan a las normas de vestimenta. Las agresiones sexuales y las violaciones y los divorcios y los matrimonios forzosos son formas habituales de persecución religiosa. Además, las mujeres y las niñas pueden sufrir formas específicas de violencia física destinadas a degradarlas y avergonzarlas. Las convertidas especialmente pueden ser objetos de arresto domiciliario, una situación que un experto describe como una vida en cautividad, a las que se las aísla de otros miembros de la familia, de sus iglesias y de sus comunidades. Además, los campos de refugiados, como los que albergan a los Rohingya, que incluyen la violencia en Myanmar, otro país que ya hemos visto, ¿sí? Siguen siendo lugares de mayor vulnerabilidad para las mujeres y las niñas cristianas en una comunidad mayoría musulmana. O sea, imagínense que siendo refugiado tampoco tenés refugio, justamente. También los campos de refugiados sufren violencia. Una muestra de la cultura patriarcal de Bangladesh es que por lo general los hombres que se convierten al cristianismo primero y sus familias lo siguen más tarde. Asimismo, como líderes dentro de sus familias, los hombres y los niños suelen ser los primeros en enfrentarse a la persecución. La persecución contra hombres suele ser más evidente que contra las mujeres, pueden ser golpeados, torturados y amenazados. Además, los hombres cristianos pueden verse atrapados en el conflicto entre los grupos armados locales y el ejército de Bangladesh. La presión de los miembros de la comunidad y los líderes musulmanes locales también ha provocado que los hombres cristianos y sus familias se vean obligados a abandonar sus hogares. Los líderes de la iglesia corren especial riesgo de ser detenidos, aunque el encarcelamiento es poco frecuente. Y como los hombres son los principales proveedores de la cultura bangladesí, perder su trabajo a causa de su fe afecta a toda su familia. O incluso ser encarcelado por ello, por la fe. Mijanur es un cristiano de Bangladesh que nos deja un testimonio. Dice: somos perseguidos, afligidos y maltratados, pero no quebrantados. Imagínense una persona que sufre persecución, sí, que está obligada a perder su trabajo, su familia se maltratada, pero dice: no estamos quebrantados porque el Señor lo sustenta. Puertas Abiertas trabajan con colaboradores en Bangladesh para proporcionar a los perseguidos capacitación en preparación, discipulado, Biblias y otra literatura cristiana, programas de alfabetización y capacitación socioeconómica y ayuda de emergencia inmediata para las víctimas de la persecución. No se puede hacer demasiado, ¿no? Porque tampoco es un país donde te permiten ingresar abiertamente. Los disturbios, motivos de oración para Bangladesh. Los disturbios del año pasado y la anarquía reinante provocaron que muchos creyentes fueran atacados. Pídele a Dios que proteja a todos los cristianos de Bangladesh, dándole fuerzas para mantenerse firmes en su fe y que traiga sanación y consuelo a las víctimas de los ataques. En mayo de 2024, un ciclón impactó a muchos creyentes en Bangladesh. Ora para que reciban ayuda y puedan encontrar esperanza, e incluso mientras se enfrentan a la persecución y se recuperen del desastre natural. Alaba a Dios por los creyentes de Bangladesh que siguen viviendo como sal y luz a pesar del peligro, ¿no es cierto? Todavía hay gente que en esos contextos es luz en medio de las tinieblas. Una oración por Bangladesh. Querido Señor, oramos por tu pueblo en Bangladesh. Te pedimos por su protección para que no sean señalados por los grupos radicales. Oramos por la estabilidad política para que los cristianos sean reconocidos como embajadores de tu amor y paz a pesar de las pruebas. Por favor, recuerda a los cristianos en Bangladesh que no están solos, sino que pertenecen a la Iglesia Mundial que ora por ellos. Oramos por todos ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bangladesh, otro país donde ser cristiano es casi un sinónimo de morir, de encarcelarse, de que te encarcelen, de ser golpeado, de ser vituperado. Pero la Biblia dice, ¿no?, en las bienaventuranzas, bienaventurados porque los que son vituperados por mi causa, dice, ¿no?, diciendo todas clases de cosas contra ellos, mintiendo. Así que oramos para que el Señor los proteja, los resguarde, les dé fuerzas, y que también nosotros como humanos podamos hacer algo por ello, ¿no es cierto? Seamos instrumentos de Dios para poder hacer la vida un poco más fácil y que sea una bendición, que ellos puedan encontrar paz en esta vida también, ¿no? Sabemos que la paz ya la tienen en su corazón y que su espíritu está bien y que una vez que estén con el Señor van a tener paz y gracia todo el tiempo, pero también que tengan un poco de paz en esta vida,
que nadie nos prometió tener paz, ¿no es cierto? Pero rogamos para que Dios les dé un momento de solaz y que puedan tener un momento de paz en sus vidas y puedan disfrutar de alabar al Señor libremente en su país de origen, ¿sí? Bien, en la iglesia perseguida, seguimos avanzando en el tema. La semana que viene nos toca otro país también complicado, que es Uzbekistán, así que vamos a charlar un poquito la semana que viene sobre esto. Vamos a escuchar ahora una de las reliquias cristianas de las que venimos hablando en cada programa. En este caso, una cantante que fue muy famosa en su momento, Andrea Francisco, ¿sí? Un disco del año 1988. Vamos a escuchar a Andrea Francisco con la canción Conocerle. Bien, acá estamos de nuevo, estábamos charlando justamente de algunas cosas que han sucedido estos días, trágicas, en el país y en el mundo, ¿no es cierto? Bien, escuchamos recién a Andrea Francisco, el tema Conocerle. Andrea Francisco, una cantante muy conocida en los últimos años de la década del 80, creo que siguió sacando discos hasta el 2010 más o menos, pero bueno, vieron cómo había música antes de internet, antes de Spotify había música que se grababa en cassettes. La gente chica no sabe qué es un cassette, pero un día vamos a explicar un poco de una cinta que pasaba música, ¿no? Fausto se ríe. Ahí estábamos con Andrea Francisco, así que bueno, muy lindo poder escuchar esta canción que justamente nos habla de conocer al Señor, ¿no es cierto? De la necesidad de conocer
y lo conocemos por medio de su palabra, por medio de la Biblia, porque es donde Dios nos habla, ¿no? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que te animo a que sigas estudiando, conociendo la Biblia, leyéndola, porque Dios te habla a través de la Biblia. Así que es nuestro deseo que puedas conocer más de Dios y acercarte a Él y rendir tu vida para que Él pueda gobernarla. Porque cuando Jesús gobierna tu vida es lo mejor que puede pasar. Él es tu dueño y como dice Pablo, somos esclavos de Él, ¿no? Porque no hay nada mejor que ser esclavo de Jesús, porque la otra opción es el esclavo del pecado. Entonces ahí estás en el horno, justamente en el horno. Por eso es bueno decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Exacto, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por eso es necesario que uno empequeñezca para que el Señor crezca en nosotros, ¿no es cierto? Ahí estamos escuchando a Andrea Francisco con la canción Conocerle. Vamos a escuchar un testimonio ahora de conversión. El jueves pasado escuchamos al pastor Paul Walsh, cómo se había convertido a Cristo. Y hoy te quiero contar que vamos a escuchar al pastor Sugel Michelén, un pastor dominicano que está mucho en las redes, tiene una iglesia muy linda en Dominicana, es un pastor muy bíblico, y nos cuenta su origen palestino y cómo vino de Belén y todo eso. Escucha, son 10 minutos, prestad atención porque es interesante todo lo que él cuenta y cómo él conoció al Señor. Mi nombre es Sugel Michelén. Nací el 17 de agosto del año 1959 en San Juan de la Maguana, al sur de nuestra isla. Mi familia proviene de Palestina. Mis abuelos nacieron en Belén. Mis padres nacieron aquí en República Dominicana. Pero a muy temprana edad mi padre fue enviado de nuevo a Belén, donde se crió en su niñez y en su juventud. Allí fue educado, lo que hizo que al regresar a República Dominicana, siendo ya un adulto y habiendo palpado muy de cerca todo el negocio religioso que se lleva a cabo en la ciudad de Belén, en la Tierra Santa, vino básicamente siendo una persona completamente agnóstica, no creía absolutamente en nada. Se casó con mi mamá, que también era de origen palestino y muy religiosa, bien metida en la Iglesia Católica Romana, y en ese contexto nacimos mis hermanos y yo. Somos 3 varones, y desde muy temprano en nuestra adolescencia, viendo por un lado el agnosticismo de mi padre y la fe religiosa de mi madre, nuestra tendencia fue hacia el lado de nuestro padre. Recuerdo siendo adolescente que tenía muchas inquietudes, pero no de tipo religioso. Nosotros no teníamos ningún contacto en absoluto con ninguna persona que fuera creyente. De hecho, hasta que yo me convertí al Señor a la edad de los 17 años, casi 18, hasta ese momento yo nunca había conocido personas evangélicas que predicaran la palabra de Dios con fidelidad. Sin embargo, en la gracia del Señor y teniendo muchas inquietudes con respecto al propósito de la vida, para qué estaba aquí, cuál era el propósito de mi existencia. Recuerdo que mi mejor amigo en aquel momento fue invitado a una iglesia cristiana y allí escuchó el evangelio. Luego de esa experiencia, este amigo se dirigió a mí un sábado en la noche y me invitó para ir con él a visitar a esta iglesia para escuchar un estudio bíblico que daban un grupo de jóvenes allí. Para mí fue muy extraño porque nunca tuve una buena opinión de los religiosos y mucho menos de los evangélicos. Para mí era muy tonto que una persona en pleno siglo XX dijera creer en Dios y en su palabra. Yo no me consideraba en ese momento un ateo, pero era algo que sinceramente no me llamaba en absoluto la atención. Sin embargo, recuerdo que esa noche, escuchando la predicación de la palabra y sobre todo viendo que las personas que estaban allí eran muchachos normales, comunes y corrientes, excepto en el hecho de que eran creyentes, me impactó grandemente. Recuerdo haber tenido una fuerte discusión tanto a nivel político como a nivel filosófico en esa noche, porque proveniendo de un hogar de ascendencia palestina, no podía entender cómo estas personas afirmaban que el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, y por el otro lado, habiendo estado expuesto desde muy joven a algunos libros de filosofía, mi planteamiento a ellos era: si ustedes están diciendo la verdad y el mensaje que ustedes predican es correcto,
Entonces eso quiere decir que todo lo que yo he estado leyendo a lo largo de mi adolescencia son libros que no valen la pena, y eso para mí es muy difícil de aceptar. Sin embargo, y a pesar de que esa noche les dije a estas personas, miren, el grupo me ha agradado, yo voy a seguir viniendo, pero que conste que yo nunca me voy a convertir, aún así, extrañamente, esa noche al llegar a casa, yo creo que por primera vez yo oré a Dios. Y me postré delante de mi cama y le dije, mira, Señor, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú me estás escuchando, tal vez estoy aquí hablando con nadie, pero si tú estás allí y estás oyendo esta oración, yo te pido que me ayudes a conocerte. Y yo creo que Dios en su bondad y en su misericordia respondió esa oración, porque a partir de ese momento entró en mí una sed enorme por leer las Escrituras, leer la palabra de Dios y conocer más directamente lo que ese libro, al cual yo nunca le había puesto la mano, lo que ese libro realmente enseñaba. Ese fue ese sábado en la noche. Al día siguiente llamé a una muy amiga mía que también se encontraba en esos momentos en una gran lucha existencial y preguntándose por el propósito de su existencia. Hoy día esa persona es mi esposa, pero la invité a que fuera conmigo a la iglesia al día siguiente, domingo. Recuerdo que el día anterior yo había entrado en esa iglesia por la puerta de atrás y no me había dado cuenta que era una iglesia bautista, una iglesia evangélica. Cuando estaba en el culto ya de adoración y comienzo de repente a ver a la persona que está predicando y a darme cuenta de que en las paredes no habían imágenes, me empecé a preguntar qué tipo de iglesia era esa. Ahí fue que me di cuenta de que estaba en una iglesia que no era una iglesia católica. Yo era muy ignorante con respecto a las cosas de la religión. Sin embargo, como yo decía hace un momento, a partir de ese momento, tanto a la que es hoy mi esposa como a mí, nos entró una sed enorme por leer la Biblia, tanto así que en los primeros 8 meses después de ese momento ya habíamos leído la Biblia completa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Para nosotros la Biblia fue un descubrimiento sorprendente. Encontrar un libro donde nosotros pudiéramos tener a la mano la verdad de Dios en una forma absoluta fue algo de verdad extraordinario. Nosotros nos enamoramos inmediatamente con la Biblia y por otra parte, leyendo las Escrituras nos dimos cuenta que definitivamente Cristo no podía ser un ser humano común y corriente, que había algo más en su persona. No puedo decir en qué momento me convertí al Señor. Yo solo sé que leyendo la palabra de Dios y tratando de hacer la voluntad de Dios como yo lo entendía en ese momento, en algún punto Dios hizo una obra en mi corazón y me transformó y me hizo nacer de nuevo. Como ustedes se pueden imaginar, a partir de ese momento en mi casa eso fue un gran problema porque tanto mi padre como mi madre comenzaron a criticar la decisión que yo había tomado, mis hermanos por igual. Mi hermano mayor, que hoy día es creyente y uno de los diáconos de la iglesia, me dijo que yo lo había decepcionado porque había permitido que estas personas me lavaran el cerebro. Ya siendo yo un recién convertido, entré a la universidad a estudiar arquitectura, pero estando en el 4º semestre, comencé a tener una fuerte inquietud en cuanto a si Dios me estaba llamando para ser ministro del Evangelio, y es así como comienzo a escribir algunos seminarios en Estados Unidos para ver la posibilidad de irme a estudiar para el ministerio, y finalmente tomé la decisión de dejar la carrera, irme a la ciudad de Guatemala y comenzar allí formalmente mi entrenamiento para el ministerio pastoral. De eso hace ya unos 27 años. Yo le doy muchas gracias al Señor por la manera como Él obró, no solamente en mi vida, sino también en la vida de mi familia, ya que aunque al principio, como les decía, hubo una fuerte reacción en contra de la decisión que yo había tomado, lo cierto es que al poco tiempo de mi conversión, mi hermano mayor también hizo profesión de fe, luego mi otro hermano, finalmente mi mamá, el día que los 3 nos bautizamos, hizo profesión de fe, y unos meses más tarde, mi padre hizo profesión de fe, de manera que nosotros 5 ya estábamos convertidos, y la iglesia que hoy es Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo comenzó precisamente en la sala de nuestra casa paterna. Allí comenzamos a predicar la palabra de Dios por primera vez el 13 de agosto del año 1978. Este año cumplimos 30 años como iglesia, y podemos decir que Dios ha bendecido nuestro ministerio no por nosotros, sino a pesar de nosotros.
Dios tuvo misericordia, a pesar de mi juventud en aquel momento, 18 años de edad, en que tomé la decisión de servirle. Veo que ciertamente Dios tenía un plan conmigo en ese sentido, y no me he arrepentido nunca de haber tomado la decisión de dejar la carrera de arquitectura para seguir la voluntad de Dios y el llamado al ministerio. No creo que Dios llame a todo creyente a hacer eso, pero le doy muchas gracias al Señor de que Él me haya dado a mí el privilegio de servirle en el ministerio pastoral. Actualmente soy uno de los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Somos 5 pastores, y Dios en su bondad y en su misericordia ha seguido guiando nuestros pasos para hacer su voluntad, entendiendo que no somos de ninguna manera una iglesia perfecta. Simplemente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios siguiendo la luz que Él mismo nos ha dado a través de su palabra. Doy gloria a Dios por la obra de salvación que Él hizo en mi vida, por haber abierto mis ojos, por haberme llamado de las tinieblas a la luz. Antes de partir, tú nos enseñaste qué hacer, miraste sobre mí y el camino me hiciste entender. Desde aquella cruz marcaste el camino a la luz, mirando solo a aquel con poder de morir y vencer. Nuestra religión separó nuestra vista de Dios. Es tiempo de ser uno en Él. Uno en Él, uno en Él, en Jesús. Uno en Él, en su amor. Uno en Él, uno en Jesús. Uno en Él, en su amor. Uno en tu corazón, marcada a fuego estaba tu pasión, deseando vernos hoy como un cuerpo unidos en Dios. Nuestra unidad llevará a nuestro mundo a alcanzar. Es tiempo de ser uno en Él. Uno en Él, uno en Él, en Jesús. Uno en Él, en su amor. Uno en Él, uno en Jesús. Uno en Él, en su amor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Y esa cruz que la historia cambió. Es tiempo de creer y de unir tu mano en la mía para bendecir y mostrar que en Cristo está la verdad.
escuchamos recién el testimonio del pastor Sujel Michelén, cómo se convirtió el Señor, y ahora escuchamos recién a Miriam Bloise con la canción Uno en Él. El Señor quiere que seamos uno, ¿sí? Que la iglesia de Cristo sea uno y Él es la cabeza. Nos manda un mensajito Claudio Precedo. La gracia de Dios es como luz y irradia en todas las direcciones, no solo a uno mismo. Hermoso testimonio, amén. Gracias, Claudio, por tu testimonio. Nos vamos despidiendo, pero antes de despedirnos, escuchamos la palabra del pastor Ariel Alonso. Bueno, como siempre, compartimos la palabra del Señor, pero también vamos a seguir orando por Francesca, que está pasando un problemita de salud. Le damos gracias al Señor por Jorge y Cristina, que estábamos orando hace rato, veníamos orando por un alquiler, y lo han encontrado. La verdad que amén. Gloria a Dios por eso. Seguimos orando por nuestro amigo Carlos Arellano, y también sigamos orando por Alejandro Noriega, un amigo. Los lunes jugamos al fútbol. Grande. Venimos ganando varios partidos. Ah, sí, bien con Ale. Y bueno, estamos orando por él, por cada uno de los chicos que están jugando fútbol con nosotros, por Alejandro U, que también está atravesando, Jano, que está atravesando también este problema de salud, que están con los tratamientos, que la obra social pueda llegar a cubrirle los tratamientos y las medicaciones. No sabemos el tema que pasa con las obras sociales, que cuando hay un tratamiento hay que pelearla, pero en que rompe todas esas cadenas y en que gana la batalla de Cristo Jesús, no somos nosotros. Entonces, momento de orar. Uno lo habla porque también lo ha pasado constantemente con las obras sociales, pero sabemos que en que pelea nuestra batalla es el Señor, y sabemos también que en que nos guía en cada una de las cosas que tenemos que hacer, trámites o lo que tengamos que hacer a través de diferentes formas. Lo que nos guía es el Señor, ¿no? Y a veces nos pasa que a través de la desesperación o la ansiedad nos cuesta escuchar la voz de Dios y qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este es un poco el tema que hemos hablado el domingo, cómo nos cuesta escuchar la voz de Dios. Una, como estábamos hablando hoy cuando pasaban los temas, que con la inteligencia artificial uno automáticamente puede estar buscando de todo. Es más, muchos hacen preguntas sobre diferentes cosas, pero no buscamos de la verdadera fuente, que es Cristo Jesús. También en los noticieros, también en los lugares que nosotros estemos escuchando y estemos hablando, ¿no? Y creo que interfiere mucha información interfiere en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene preparado. Fíjense que si leemos primero de Samuel 3:3, cuenta un poco la historia de Samuel cuando es llamado por el Señor, que aún el Señor se le había revelado, todavía el Señor se le no se ha dado a conocer a Samuel, un joven de 13 años a 19 años, y él estaba encargado de que la luz del arca del pacto no se apague. ¿Y de qué forma? Le tienen que poner aceite a las lámparas. Y a veces pasa, ¿no? También nosotros, ¿cómo estamos alimentando el Espíritu Santo? ¿Se nos está apagando la luz o lo seguimos alimentando para que siga encendida la llama del Espíritu Santo? Pero el punto que hoy vamos a tocar es qué nos está interfiriendo en poder escuchar la voz de Dios. Y Samuel dice que Dios lo llamaba a Samuel, lo llamó hasta 4 veces, y la última vez dice: he aquí tu siervo oye. Y cuando decimos he aquí tu siervo oye, porque hemos reconocido la voz de Dios. A veces pasa que con mucha información no podemos ver lo que Dios tiene preparado en nuestra vida, en cada circunstancia, ¿no? Pongámosles en las cosas que estemos atravesando, o también en las victorias o en los momentos de alegría, porque todo también es un ida y vuelta, ¿no? A veces pasamos diferentes desiertos y a veces pasamos unos hermosos veranos, pero bueno, todo va guiado a través del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor. Pero yo hoy te estaba diciendo también que empecemos a escuchar su voz, esa voz que nos trae paz, que nos trae tranquilidad, esa voz, como dijo Job al terminar su libro: de oídas te había oído, pero a mis ojos te ven.
vio la grandeza y el poder de Dios en su vida cuando lo restauró, cuando lo transformó su vida, ¿no? También vemos en la vida de Elías, en el momento que estaba tan agobiado, tan cansado, estaba pasando un momento de tristeza, de depresión, que es más, llegó a desear la muerte, y ahí Dios le dijo: Elías, ¿qué haces adentro de esa cueva? Sal. Y esa voz que le habló a Elías, esa voz que le trajo paz, tranquilidad, en medio de la tormenta. Hoy Dios también te está hablando, hoy en medio de tu tormenta, en medio de tu desierto, en medio de cada una de las circunstancias que estás atravesando, hoy Dios también te está hablando. Ahora está en nosotros poder entender y escuchar lo que Dios nos está hablando. ¿Qué está interfiriendo? Nuestro pensamiento o nuestra comunión con el Señor, que no la estamos teniendo, el leer su palabra. La mejor forma de empezar a tener esa intimidad con Dios es empezar a orar y a leer su palabra. Nuestra fe está sobre la palabra del Señor, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, donde nos habla de su amor, de su justicia, de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. En esta noche te aliento en que en el lugar que vos estés empieces a buscar al Señor y a decirle: Señor, he aquí tu siervo oye. No, que nuestros oídos espirituales empiecen a activar para poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué te parece si en el lugar que estamos le pedimos al Señor que nos bendiga en este día, en este jueves? Señor mi Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, bendice a cada persona que está escuchando este dial. Señor, bendice a cada familia, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, se haga audible, Señor, en cada una de las personas, Señor, y podamos entender lo que vos estás hablando, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que para conocerte más en profundidad es necesario, Señor, leer tu palabra y conocer, Señor, lo que vos estás hablando, Señor. Guíanos, Señor, en cada momento, guíanos en cada una de las decisiones que están tomando mis hermanos, Señor. Guíanos, Señor, Padre, a aquellas personas que están iniciando un microemprendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Guíalos a tomar decisiones, Señor, importantes en su vida, Señor. Padre, a aquellas personas que están estudiando, fortalecerlos, Señor, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Trae paz, Señor, Padre, donde está la tormenta, Señor. Trae amor donde está la soledad, Señor, Padre. Sabemos que aunque estemos solos, vos estás al lado nuestro, Señor. Nunca te apartás de nuestro lado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, pastor, por sus palabras reconfortantes como siempre. Nos estamos despidiendo ya, dejando otra emisión acá, la número 24 del programa de la Iglesia del Redentor. Estamos en FM Fuego 91.9, ¿sí? El próximo domingo estaremos en el culto a las 18 horas, el sábado a las 15 tenemos una reunión especial. Las mujeres misioneras de Zona Sur vienen a hacer un culto en la iglesia, así que tenemos este sábado a las 15 el culto. Este viernes a las 18:30 tenemos la actividad de los adolescentes, ¿sí? Y el lunes, no tenemos nada. El martes tenemos la actividad del discipulado. Así que ahí están todos los horarios para que usted pueda acercarse y visitarnos y poder compartir con nosotros la palabra de Dios. Nos estamos despidiendo. Gracias, pastor, por estas palabras. Gracias, Fausto, como siempre, el capo del mundo. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.